Estamos de vuelta y nos vamos a ir a África, nos vamos a ir a Ruanda. Pero no solamente a Ruanda, porque ¿qué tiene que ver Ruanda con Gran Bretaña? Ruanda fue una posesión durante muchos años en la época de la colonización europea de Francia. Y sin embargo es Gran Bretaña la que ha estado muy preocupada de impedir que haya una inmigración muy abultada que se espera desde Ruanda hacia Gran Bretaña. Vamos a ver qué tienen que ver todas estas cosas para armar este puzzle. Está Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, el problema es que han estado llegando algunos refugiados del Medio Oriente, principalmente sirios, afganos, es decir, lugares donde Gran Bretaña participó militarmente en distintas campañas, egipcios, y que vienen como refugiados a Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña ha ido endureciendo cada vez más su política hacia refugiados y ahora finalmente decidió que no va a hacer que todos aquellos que entren clandestinamente al país, es decir, crucen en balsa, mucha gente habrá visto las imágenes de botecitos que cruzan el Canal de la Mancha para llegar a Gran Bretaña. Bueno, todos los que entren o pretendan entrar ilegalmente van a ser deportados. ¿A dónde? Al corazón de África, a 6.000 kilómetros de Inglaterra, a Ruanda. Ruanda, que es un país que tiene un pasado muy oscuro, tuvo una guerra, no fue una guerra, un holocausto, es decir, una masacre, una matanza muy grande en una lucha tribal, y ha tenido un pasado muy, muy complejo, de mucha violencia. Y por lo tanto, enviar a gente que no tiene ninguna base, ni siquiera son africanos, es decir, muchos de ellos provienen del Medio Oriente o de Afganistán, de Asia, enviarlos allí en circunstancias que algunos de ellos, que han sido entrevistados, tienen ya familiares en Gran Bretaña, es decir, algún primo, distintos niveles de relacionamiento familiar, y por eso, entre otras cosas, tratan de ir a Gran Bretaña porque tienen una casa donde llegar. Pero eso no está permitido. Entonces la idea de Johnson, el primer ministro, es decir, bueno, hagamos lo siguiente, que vayan y que pidan desde Ruanda, y desde Ruanda les vamos a tramitar las peticiones. Y aquellos que tengan una razón legítima para solicitar asilo, bien, lo haremos venir, pero convencido de que la mayoría no lo tiene o que no se lo van a dar, bueno, los queremos tener allá. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en los cálculos que hacen, que es lo mismo que pasa con Estados Unidos y México, es decir, con todos los que quieren. Justamente hace 2 días hablábamos de eso, a propósito de la Cumbre de las Américas, las políticas migratorias, y Estados Unidos les dice, quédense en México. Bueno, aquí les dicen, quédense en Ruanda. Oye, pero... Y esto ha generado... Sí, perdón. No, te quería preguntar, a ver, digámoslo directamente, ¿hay negocio acá? Porque, ¿y por qué razón Ruanda podría aceptar personas que eventualmente vienen de otras latitudes a Gran Bretaña y ser recibidos en Ruanda? Salvo que alguien diga, ¿sabes qué? Esto va con un paquete de ayuda para ustedes, para que los mantengan y una cosa, y finalmente haya básicamente un negocio en la recepción de estas personas. Sin duda lo hay, pero no es la causa principal. Por supuesto, para Ruanda es conveniente recibir a esta gente, van a ser subsidiados, se los va a mantener, ya han desplegado hoteles y lugares donde van a quedar, y Ruanda dice van a tener cierta libertad, es decir, no van a estar confinados, y bueno, habrá que ver cómo los reciben. Todavía no ha ido ninguno. Y lo que pasó fue que ayer debió haber partido el primer avión, pero una nube de abogados intervino, especialmente abogados del ámbito de los derechos humanos, y señalaron que esta era una política inhumana, era una política totalmente contraria a los principios humanitarios internacionales, de los cuales Gran Bretaña en general, en materia de refugiados, tiene una buena trayectoria.
mejor que otros países. Pero en este caso, y por la particularidad de este gobierno, que ve un poco como Trump en Estados Unidos, ve en el tema de los refugiados un elemento que le puede dar cierta popularidad. Es decir, hay un porcentaje significativo de la población británica que no quiere más extranjeros, pero específicamente no quiere refugiados provenientes de países pobres, gente con un bajo nivel educacional, muchos de ellos, y por lo tanto hay un rechazo popular, no mayoritario, pero significativo, y Johnson está tratando de capitalizar esto y sabe que estas medidas tienen acogida, pero independiente de eso, hay una falta de horizonte para esta gente que lo hace absolutamente inhumano, y la Comisión Europea de Derechos Humanos le ha planteado, y que fue la que apeló y exigió que se terminara el vuelo que estaba previsto para ayer, que de hecho no salió de Gran Bretaña, se volvió a España porque era un avión registrado en España, y todavía está pendiente, pero inmediatamente la ministra del Interior, Priti Patel, dijo: señores, no se hagan ninguna ilusión, está bien, se paró este vuelo, pero ya estoy trabajando en el vuelo siguiente, y si no pudieron salir en este, los vamos a embarcar en el siguiente y muchos más que vendrán. Y a propósito de lo que tú señalas sobre el negocio que puede haber, bueno, mantener a refugiados en Inglaterra es caro, muy caro, o en Francia, o en Alemania. Por cierto, es infinitamente más barato enviarlos a Ruanda, todo es mucho más barato, los hoteles, la alimentación, todo, sí. Y allí podrán encontrar trabajo, tratar de arreglarse de alguna manera. Pero la esencia de esta política, Fernando, es disuadir a los refugiados de venir a Inglaterra. Es decir, si vienen acá, los vamos a mandar al fin del mundo, ahí van a quedar estacionados y, claro, los primeros van a sufrir y los demás verán cómo la están pasando sus amigos, parientes, conocidos y dirán, quizás no vale la pena ir a Inglaterra. Ante todo, o el propósito, aparte de sacarlos del país, es disuasivo. Ahora, yo te pregunto si hay algo detrás de esto, por una razón que es relativamente obvia. Cuando tú tienes una, qué sé yo, columna de personas que están pasando por Centroamérica a través de México para llegar a Estados Unidos, uno puede entender que México es parte del tránsito y por lo tanto, si es que Estados Unidos dice, oye, que se queden en México, bueno, es una cosa lógica. Hay una relación, si tú quieres, incluso geográfica vinculante. Pero si que a ti te dicen que te empiezan a llegar de todas partes del mundo y tú dices, mira, yo los deposito en Ruanda, ¿por qué Ruanda? ¿Por qué Ruanda y no sé, Somalia? O el Yemen, digamos. Y la única explicación que yo tengo es que, no sé, deben haber habido relaciones diplomáticas para que Ruanda acepte esta tremenda avalancha de inmigrantes que potencialmente puede venir por algo. Sí, no, te quiero decir que Londres buscó otras alternativas e incluso pensaron en Gibraltar. Los gibralteños dijeron, ni lo piensen, pensaron en la isla Ascensión, que es la nada misma. Yo estaba en la isla de Ascensión, es una isla prácticamente desierta, es ha operado como una base estadounidense, británico-estadounidense. En fin, pensaron en una serie de lugares, pero habían inconvenientes y dificultades y no prosperó. Y finalmente, claro, hay un beneficio para Ruanda y Ruanda terminó aceptando. Y el modelo para esto lo tomaron de Australia. Australia decidió no aceptar ningún refugiado, nadie que viniera, digamos, lo que llamaban en su tiempo the boat people, la gente de los botes, que venían del sudeste asiático, de Camboya, de Vietnam, y trataban de llegar a Australia. ¿Y qué hizo Australia? Los tomó y los mandó a la isla de Nauru. En Nauru los instaló en condiciones realmente miserables, es decir, eran como unos viejos regimientos, unos edificios. La población local era muy hostil a los recién llegados y ellos estaban allí confinados, cientos, miles de ellos confinados sin tener nada que hacer,
por decirlo en términos coloquiales, pudriéndose allí, y ese es el modelo, y con eso lograron bajar la ola migratoria, sobre todo de los boats people, de la gente que se subía en canoas, botes, en lo que podían y navegaban a bastante riesgo, como también pasa en el Mediterráneo, y consiguieron bajar hasta cierto punto la ola migratoria. Y yo creo que, Gran Bretaña está siguiendo el ejemplo australiano y mandarlos al lugar más inhóspito, más recóndito, es decir, en el corazón, hacia el sur de África, hacia el este, en un lugar muy precario, donde no me cabe duda que a poco andar van a haber conflictos entre los inmigrantes y la población local, de manera que los están mandando a un infierno. Y esa es la voluntad, de mandarlos a un infierno para que dejen de venir. O sea, no crean que van a llegar a Inglaterra, no, se van a África y de allí verán ustedes cómo salen. De manera que es una política tremendamente inhumana y ha sido condenada por Naciones Unidas explícitamente, por los organismos especializados, señalando que esto es una violación de los derechos, que es una violación contra el derecho humanitario, la manera en que se está tratando y se está buscando resolver este problema. Pero ojo, que en Chile tenemos una perspectiva también, aquí afortunadamente todavía se devuelve la gente a su país de origen. Pero, por ejemplo, a alguien se le podría ocurrir un negocio con Paraguay y mandarlo al Chaco. El Chaco es un desierto donde es difícil sobrevivir, por decirte, por hacer una analogía con lo que se está haciendo ahora con los potenciales refugiados. Y también en Estados Unidos, bueno, como lo hablábamos, en todas partes esto se está tornando muy, muy complicado en términos de defender la humanidad y las necesidades genuinas de muchas, de decenas de miles de estas personas que se ven obligadas a salir de sus países. Tampoco la mayoría de ellos no salen a viajes de turismo o con expectativas económicas, aunque los hay, pero hay muchos que vienen de regiones, bueno, estamos hablando de Afganistán, imagínate la conflictividad que hay en Afganistán, el peligro para la vida, la amenaza que vive mucha gente. Sí, es cierto. Desgraciadamente, parte de la psicología humana hace de que cuando a uno le toca ser refugiado o a uno le toca tener problemas y necesita salir de donde está por su propia salud y por la salud de su familia, bueno, todos encuentran fantástico que los reciban los países, pero cuando uno es habitante de un país y tiene que recibir otros refugiados que pudieran haber estado en la misma condición que estuvieron ellos la primera vez como salieron, bueno, en ese caso ya no los consideran como personas que eran iguales a como estaban ellos como cuando llegaron. Mucho de esto pasa, por ejemplo, en Florida con la comunidad cubana, que la comunidad cubana en un momento dado en las últimas elecciones pidió que no se aceptara más gente que saliera de Cuba, siendo que básicamente esa era, incluso hay una ley de que basta que tú toques terreno estadounidense para tener inmediatamente derecho a todos los beneficios de un ciudadano equivalente, porque era una manera de justamente seducir a un gobierno a personas que venían de un gobierno hostil, un gobierno adversario, enemigo. Y sin embargo, tú tienes una cantidad enorme de gente en la comunidad cubana de Miami que dice no quieren que vengan más cubanos. Y es curioso porque es un fenómeno donde no se da, si tú quieres, la renovación del sentimiento de encontrar un lugar mejor que aquel del cual está saliendo. ¿Por qué? Porque incluso las mismas gentes que llegaron antes que tú, no quieren que tú vayas. Así es, Fernando, y fíjate que esto es un fenómeno que tiene una trayectoria de siglos. Los grupos inmigrantes, le pasó a los italianos en Estados Unidos, luchan duramente por hacerse aceptar, pero a medida que lo logran, que lleguen nuevos
inmigrantes italianos o de cualquier otra nacionalidad, los pone en peligro y temen que esto va a resucitar las brasas del odio étnico y por lo tanto, por temor, por lo que perciben en la opinión pública, prefieren que no entre ninguno más de sus ex compatriotas. Ha pasado, pero hay muchos estudios sobre eso y es un dato, es tal como lo describiste. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto porque este drama de inmigración es planetario y a veces es noticia aquí, otras veces es noticia allá, así es que vamos a estar conversando de esto mucho más. Gracias, Raúl. Igual, chao. Chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojoco.